Buenos días a todos. Vamos a empezar el webinar de hoy. Hoy trataremos el tema de los sistemas de gestión de la energía según la norma ISO 50001 en la industria. Como sabéis, tenemos otros dos webinars que están relacionados con este. Uno es sobre ISO 50001 en empresas multiemplazamiento, multisite, haciendo uso de plataformas de gestión energética en la nube, y otro está relacionado con el tema de la telemedida y plataformas de gestión. Bueno, mi nombre es Marta Aguilar y estoy en el área de desarrollo de negocio, pero en el día de hoy, en la sesión, tendremos con nosotros a Alejandro Morel, que es el director de la oficina técnica, lo conoceréis de otros webinars. Y nada, como siempre, contaros que os enviaremos la presentación, que además la sesión está siendo grabada, con lo cual recibiréis también el link cuando el vídeo se suba a YouTube. Y además contaros que el webinar, al final de la sesión de hoy, vamos a resolver las dudas que os hayan podido surgir durante la ponencia. Entonces, utilizad, por favor, el apartado de la plataforma de preguntas para lanzarlas desde ya, cuando queráis. Ahí las escribís y al final de la sesión dejamos unos minutillos y pasamos a resolverlas en directo. Bueno, pues sin más, os dejo con Alejandro. Espero que sea de provecho y animaros a que consultéis el resto de webinars que tenemos para, bueno, que disfrutéis de los que os vengan bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Marta. Perdonad, tenemos ahora con el tema de las mascarillas y los protocolos, tardamos un poco más en la transición. Bueno, bienvenidos todos al webinar. Soy Alejandro Morel, soy el director de la oficina técnica de Creara. Como decía Marta, probablemente me habéis escuchado o hemos hablado en algún otro webinar, que al final suelo participar en algunos. Y hoy vamos a hablar de los sistemas de gestión de energía basados en la norma ISO 50001. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Perdonad. Avanzamos por aquí, eso es. Vamos a hacer una pequeña introducción porque probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos un poquito en qué consiste la ISO 50001 y en qué consisten los sistemas de gestión de energía. Entonces no me voy a parar demasiado en explicarlo, pero sí, por si acaso hay alguien que no tenga tanta idea, un vistazo a vista de pájaro de en qué consisten los sistemas de gestión, cuáles son las principales ventajas y cuáles son los principales requisitos. Y el objetivo de la presentación de hoy es centrarnos en cuáles son las diferencias o cuáles son las implicaciones de estos sistemas en la industria, ¿no? ¿Qué es lo que hace, que los diferencian de los sistemas en terciario? ¿Vale? Nos vamos a centrar sobre todo en las líneas base, ¿vale? Aparte de las diferentes particularidades que nos encontramos en la industria, en qué consiste exactamente la línea base dentro de un sistema de gestión de energía y para cómo la construimos y para qué nos sirve, sobre todo para qué nos sirve, ¿vale? Y bueno, nada, una última parte muy sencillita, simplemente un par de nociones sobre hacia dónde están yendo todos estos sistemas, poco a poco, que es hacia la automatización y las plataformas que de alguna forma nos gestionan toda la información de forma automática. ¿Vale? Nada, ya os digo simplemente un par de nociones y un par de pantallazos porque lo veamos, porque aunque no es una cosa que digamos a día de hoy esté tan extendida, sí tenemos la sensación de que es hacia donde está yendo este mundo de la gestión energética. Muy bien, pues como os ha dicho Marta, tenéis el apartado de preguntas y nada, cualquier duda la preguntáis por ahí sin ningún problema, evidentemente, y luego cuando esta presentación durará más o menos media hora y cuando acabemos dejamos unos minutos para contestar las preguntas. Muy bien, bueno, como sabéis, los sistemas de gestión de energía se basan en una norma. La norma actualmente es la ISO 50001. La última actualización de esta norma se produjo en 2018, en la que ya hubo algunos cambios que luego comentaremos al respecto precisamente de la línea base.
¿Vale? Al final, la propia norma define lo que es un sistema de gestión y nos dice que es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, o sea, todo parte de una política, que seguro que conocéis más de una política de sistemas de gestión, y, lo más importante, objetivos. ¿De acuerdo? Ya la propia norma nos dice que el objeto del sistema es establecer objetivos de ahorro. Ese es el motivo por el cual implantamos un sistema. Y luego, pues todos los procesos que vamos a tener que poner en marcha y que llevar a cabo para cumplir estos objetivos. ¿Vale? La norma, bueno, proporciona a organizaciones independientemente de su sector de actividad. Esta norma está desarrollada para que sea aplicable para una industria, para que sea aplicable para el sector terciario o para el sector público, para cualquier instalación que consuma energía, ¿vale? Y que quiera reducir este consumo de energía. Nosotros hemos implantado mucho en industria, pero también hemos implantado en edificios de oficinas, en centros de congresos, hemos implantado hasta en el alumbrado público de un ayuntamiento. Entonces, digamos que la norma es genérica, no se centra en un sector, en absoluto, ¿vale? Y simplemente recordad, ya para terminar esta diapositiva, que siempre que hablamos de consumos de energía tenemos que tener en cuenta que va a haber unos costes asociados al consumo de energía y unas emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, siempre que hablemos de reducción de consumo, hablaremos de un ahorro económico y de una reducción de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Bueno, algunas ventajas que nos vamos a encontrar o que nos permiten los sistemas de gestión, además de la gestión sistematizada de la energía, que en principio nos va a servir, en base a la experiencia nosotros lo vemos, para captar más ahorros y para optimizar nuestro consumo. Ya hemos comentado el tema del ahorro económico. En España y en general en Europa se está promoviendo, el sistema de gestión de energía se está promoviendo y entonces nos encontramos con diversas ventajas, ¿no? Una de las ventajas es, por ejemplo, la exención, el no estar obligados a hacer la auditoría para cumplir el Real Decreto 56/2016. ¿Vale? Esto, todas las grandes empresas están obligadas, pero si tenemos un sistema de gestión de energía en base a la ISO 50001 y está certificado, no tenemos que llevar a cabo la auditoría. Sí tenemos que comunicar a la administración los resultados del sistema, pero no tenemos que hacer una auditoría. ¿Vale? Además, ahora, es verdad que esto no afecta a tantas empresas, pero sí que se ha aumentado el número de empresas que están afectadas por el Reglamento de Consumidor Electrointensivo. Estas empresas van a poder captar un ahorro importante en el coste eléctrico, en los peajes eléctricos. Bueno, nosotros hemos ayudado a varias empresas a calcular y a auditar estos ahorros y pueden estar entre los 50 y los 200, 300.000 euros, o sea que puede ser bastante dinero. Y una condición necesaria para poder captar esta ayuda o que nos devuelvan este coste es tener implantado un sistema de gestión de energía. ¿Vale? Entonces, digamos que además de las ventajas directas, de los beneficios directos, como puede ser eso, el ahorro económico, el ahorro ambiental, nos vamos encontrando también con unos beneficios indirectos que al final provienen del hecho de que se entiende que esta herramienta nos va a ayudar a marcarnos unos objetivos y, por tanto, a reducir nuestro consumo, a reducir nuestras emisiones, y que los objetivos, tanto de España como de la Unión Europea, en cuanto a la reducción de emisiones, son tremendamente ambiciosos. Con lo cual, pues todo lo que pueda ayudar a esto, al país, le viene bien. Por eso se está fomentando. ¿Vale? Bueno, esta norma o este sistema de gestión, como todos los sistemas de gestión, están basados en un ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? En la última actualización de la norma se incluyó varios detalles que venían en otras normas, como la de medio ambiente o la de calidad, como son el contexto de la organización y el liderazgo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que nos dice la norma es que todo debe partir de una planificación. Nosotros tenemos que planificar, que consiste finalmente en dónde estamos, dónde queremos llegar, todo, por supuesto, desde un punto de vista energético, y luego en llegar a cabo unas operaciones que nos ayuden a conseguir esta planificación. ¿Vale? La tercera parte del ciclo, estoy aquí abajo, sería la evaluación del desempeño. Esto es comprobar que efectivamente hemos cumplido la planificación y los objetivos que nos hemos marcado los hemos cumplido. Y por último sería la mejora. Esto es, qué cambios tenemos que llevar a cabo para mejorar el ciclo, ¿no? Para conseguir que este ciclo efectivamente sea de una mejora continua. Yo creo que lo podemos ver mejor
perdonadme, en esta diapositiva. Esta diapositiva, digamos, para cerrar la introducción de los sistemas de gestión, a mí me gusta mucho porque en un solo vistazo tenemos todos los requisitos, en una sola diapositiva tenemos todos los requisitos del sistema de gestión de energía. ¿De acuerdo? Decíamos que todo parte de un liderazgo y que tenemos que tener en cuenta el contexto de la organización. ¿Vale? Este liderazgo, bueno, se traduce en unas funciones y responsabilidades y en una política, que es el documento del que parte el sistema de gestión. La política, en el fondo, no es más que una declaración de intenciones. Es yo me comprometo a conseguir ahorrar. ¿Vale? Al final, simplificando muchísimo, es lo que dice la política. Sin hablar de números, pero yo me comprometo a que voy a poner los recursos necesarios para ahorrar, para mejorar mi desempeño energético, que es como dice la norma la palabra ahorrar. ¿Vale? Después de la política llegaríamos a la planificación. ¿Vale? La planificación tiene una serie de requisitos, entre los que está la revisión energética. La revisión energética probablemente es el punto más importante de todo el sistema, porque es el que nos dice quién es quién, o sea, dónde estamos desde un punto de vista de energía, cuáles son los usos que más consumen, dónde están los mayores consumidores y qué potencial de ahorro tengo, cuál es mi potencial de ahorro energético. ¿Vale? Todo el sistema siempre vamos a estar hablando de unidades energéticas. ¿Vale? Aquí siempre estamos hablando de energía. La línea de base, de la cual vamos a hablar más adelante, que es la que me dice cómo vamos a medir los ahorros. ¿A qué instrumento? Vamos a crear una serie de instrumentos que nos van a ayudar a medir y a establecer los ahorros. ¿Vale? Y otro punto fundamental, que son los objetivos. ¿Vale? Aquí la norma lo que nos dice es que tenemos que establecer objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, al igual como os decía hace un minuto, estamos hablando de objetivos de ahorro. ¿De acuerdo? Un objetivo puede ser, yo voy a reducir el consumo de electricidad en un 1%. ¿De acuerdo? Y el objetivo va a estar acompañado de unas acciones que son necesarias para llegar a ese cumplimiento, pues esto lo voy a conseguir mediante la sustitución de la maquinaria de refrigeración industrial y un plan energético. Este plan energético vamos a tener que decir quién es el responsable, cuál es el presupuesto, cuándo lo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a medir que efectivamente estamos cumpliendo este objetivo que nos hemos marcado. ¿Vale? Entonces, la planificación, que es donde se incluyen todos estos puntos, es con diferencia la parte, es el core, ¿no? Es el corazón del sistema porque es donde estamos estableciendo dónde estamos, cuál es nuestro potencial de ahorro y qué voy a llevar a cabo para ir captando poco a poco este potencial de ahorro. ¿Vale? Las normas, como os decía antes, son muy amplias, pretenden que todo el mundo se pueda certificar y todo el mundo se pueda implantar. Entonces, la norma nunca nos va a decir cuál es el ahorro mínimo que tengo que conseguir, eso lo marcamos nosotros, pero sí nos dice que tenemos que ahorrar, ¿vale? Que tenemos que mejorar continuamente el desempeño energético, que eso traduciendo el lenguaje de la norma es tienes que ahorrar, tienes que marcar siempre objetivos que ayuden a reducir el consumo. ¿Vale? Una vez que hemos terminado la planificación y avanzó un poquito más rápido y llegaríamos al punto de implementación y operación. ¿Vale? El punto de implementación y operación se refiere a todo lo anexo que tenemos que conseguir, que tenemos que controlar para que los consumos no se me disparen. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo que controlar, además de los objetivos que voy a cumplir, yo tengo que tener al personal formado. Y además de formado, le tengo que tener comunicado y concienciado. ¿Vale? Yo tengo que controlar las compras, yo tengo que controlar el mantenimiento, porque lo que no puedo permitir es que esté llevando a cabo un cambio de lámparas, por ir al ejemplo más sencillo, pero que luego el departamento de compras no esté al tanto de que yo estoy implantando este sistema y compre, porque se están fundiendo lámparas en otra parte de mi edificio, compre lámparas ineficientes. ¿De acuerdo? No puede ser que lo que yo esté ahorrando en un sitio se esté consumiendo más por otro. O que el personal de mantenimiento no esté implantando, no esté usando correctamente los dispositivos de ahorro porque nadie se lo ha pedido. ¿Vale? Entonces aquí este apartado de implementación y operación generalmente consiste en sacar el sistema fuera de la sala donde estamos nosotros y que llegue a toda la organización. Sobre todo a la gente que tiene más cuyo trabajo tiene más impacto sobre el consumo de energía. Por supuesto, mantenimiento, compras o recursos humanos. ¿Vale? Verificación. La verificación se trata de evaluar si todo funciona correctamente. Esto es, cumplimos la norma, cumplimos lo que nos pide la norma y, más importante aún, cumplimos los requisitos que nos hemos marcado a nosotros mismos. Si yo he dicho que iba a ahorrar un 1% del consumo llevando a cabo una serie de acciones, ¿he llevado a cabo estas acciones? ¿Sí o no? Y si las he llevado a cabo, ¿el ahorro que he conseguido realmente el que yo dije que iba a conseguir? ¿De acuerdo? Al final se trata de evaluar
se trata de evaluar que todo funciona correctamente. ¿Vale? Entre otras cosas, esto se va a hacer mediante un seguimiento de los consumos y, por supuesto, una auditoría interna, en la que una persona va a venir, y una persona externa al sistema va a venir y va a comprobar todos los requisitos que estamos viendo aquí. ¿Vale? El resultado de esta auditoría, más todas las cosas que hayan podido salir mal o que, digamos, momentos en los que hayamos levantado la mano para decir que hay algo que no funciona correctamente, además de todo lo que sí que ha funcionado bien, etcétera, todo se lleva a la revisión por la dirección, que es la última parte del sistema. ¿Vale? La revisión por la dirección, lo que se va a hacer es un resumen de todo lo que ha ocurrido en el ciclo, que normalmente este ciclo suele ser un año, en el año en cuanto al sistema de gestión de energía, y se toman decisiones. ¿De acuerdo? Se toman decisiones. Decisiones que pueden implicar a cambio de los objetivos, aumentar recursos, porque a lo mejor no los tenemos, cambio en los indicadores, una serie de cambios para conseguir esta mejora continua del desempeño energético. Y con esto cerraríamos un ciclo y empezaríamos otro de mantenimiento del sistema. ¿De acuerdo? Muy rápido, y disculpadme si he ido muy rápido, pero bueno, no era el objetivo como tal de este webinar, pero por lo menos que tengamos un vistazo de en qué consiste un sistema de gestión. ¿Vale? Nada, ya para terminar, ya os digo que esta diapositiva tiene mucha información. Los requisitos que he recuadrado son los que son específicos del sistema de gestión de energía. El resto son requisitos que nos vamos a encontrar en otros sistemas, por ejemplo, en el sistema de gestión ambiental, lo cual nos va a permitir, si queremos, por supuesto, si queremos, integrar los sistemas y tener un sistema de gestión integrado, de modo que finalmente pues reducimos trabajo. ¿Vale? Reducimos trabajo porque al final tenemos una serie de requisitos comunes. ¿Vale? Vamos a ir avanzando. Entonces, como decíamos antes, la norma es muy amplia y nos vale para cualquier tipo de instalación, para cualquier organización y cualquier instalación. Pero es verdad que es particularmente interesante, o a lo mejor la palabra no es interesante, tiene, digamos, mucha cabida y mucha aceptación en la industria. ¿Vale? La industria es donde más sistemas de gestión se están implantando y certificando y probablemente es donde al personal que lleva el sistema le supone menos cambio implantar un sistema, menos cambio respecto de lo que ya hacían y menos trabajo. ¿Vale? La industria, generalmente, yo voy a hablar aquí un poco en base a nuestra experiencia en los últimos 10, 12 años de implantar y auditar, sobre todo en mi experiencia es más de auditar sistemas de gestión de energía, tanto en industria como en terciario, y las principales diferencias que nos encontramos. ¿De acuerdo? La primera y más importante en este ámbito son los consumos. ¿Vale? En industria, generalmente, los consumos son mucho mayores que en terciario. Tenemos más horas de utilización, tenemos más potencia contratada y tenemos más equipos, pues digamos, precisamente orientados a la producción. Esto tiene una serie de implicaciones. La primera es que generalmente contamos con mayor sectorización. La sectorización es buenísima para el sistema de gestión, porque al final es información. Yo voy a tener información de los consumos parciales, no solo del global de la instalación, y esto me va a ayudar a hacer una revisión energética más precisa y me va a ayudar a tener un seguimiento de los consumos mejor. ¿De acuerdo? Este sería el primer cambio o la primera diferencia que nos solemos encontrar en la industria. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, de revisiones energéticas. En este caso, el primero es simplemente una revisión energética en una industria con todos los usos energéticos que en muchos casos no están calculados, sino que están leídos por un contador debido a la sectorización. ¿Vale? En este caso lo que tenemos es un seguimiento de consumos, ¿de acuerdo? En el que el seguimiento de consumos también va a mejorar mucho, como os decía, debido a esta sectorización. Yo cuantos más contadores tenga, tanto contadores de electricidad, de calor o de gas natural, más información y mejor voy a poder hacer el seguimiento de consumo. Porque si solo tengo el contador, digamos, de la eléctrica, voy a poder hacer el seguimiento del consumo total, pero no voy a saber si aumenta el consumo, a qué se debe, o me va a costar mucho más saberlo. ¿Vale? Mientras que si tengo una sectorización va a ser más fácil hacer este seguimiento. ¿Vale? Los indicadores. Hay una parte fundamental del sistema de gestión de energía que es el seguimiento de los consumos. ¿Vale? Lo que nos dice aquí la norma es que nosotros tenemos que crear, junto con la línea base, tenemos que crear una serie de indicadores. Estos indicadores
Los denomina la norma como indicadores de desempeño energético, ¿vale? Y el objetivo de la norma en nuestra política lo tenemos que decir que es la mejora del desempeño energético. Nosotros la forma en la que demostramos que estamos mejorando el desempeño energético es mediante la mejora de los indicadores. Esta parte tiene una importancia tremenda dentro del sistema. Entonces, lo mismo, nosotros cuanto más información tengamos, y esto es muy típico en las industrias, que tenemos mucha información y por tanto podemos generar muchos indicadores. Vamos a generar indicadores parciales por cada área de trabajo, por cada área de producción, y esto nos va a poder permitir tener un control muy exhaustivo de los consumos. Ocurre además en la industria que esto existe desde mucho antes. En muchas ocasiones existe anteriormente a que tengamos el sistema de gestión implantado y certificado. O sea, una de las cosas que ocurren en la industria es que a lo mejor se ha implantado el sistema de gestión en 2019 o en 2020, pero se llevan hablando de ahorro de energía décadas, ¿vale? Y esto es importante. Esto ahora lo vamos a ver cuando hablemos de los ahorros que se pueden conseguir. Aquí hay una diferencia fundamental entre la industria y el terciario. Para el terciario la energía no ha sido importante hasta hace relativamente poco, mientras que para la industria el vector energético, el consumo de energía, normalmente es una parte importante de los costes, ¿vale? En las líneas de base, en general lo que nos encontramos en la industria es que, claro, la línea de base al final pretende matematizar o simular el consumo en función, simular no me gusta tanto, vamos a decir matematizar. Pretende encontrar una expresión que nos dé el consumo en función de las variables, ¿de acuerdo? Yo tengo que ser capaz de sacar el consumo en función de las variables de las que depende este. En la industria, las variables generalmente son variables de producción y nos encontramos de todo. Con las líneas base nos encontramos de todo, pero en general en la industria nos solemos encontrar con buenas líneas base. Significa que la regresión, la relación que hay entre el consumo y las variables suele ser buena. Y esto es una gran ventaja de cara al sistema, porque nos va a permitir utilizar estas líneas base que sean útiles para evaluar ahorros, para determinar los ahorros. Esto, de todas formas, vamos a hablar de ello con un poco más de detalle en el siguiente apartado. ¿Vale? Decíamos que el objetivo final del sistema de gestión es el ahorro de energía. Es lo que nos dice la norma y es a lo que nosotros nos comprometemos en la política. De ahí que la administración fomente que se implanten sistemas de gestión, porque el objetivo del sistema es ahorrar energía, es reducir el consumo de energía. ¿Vale? Para ahorrar energía, además de tener un control muy exhaustivo de los indicadores y del seguimiento, un control y un gran seguimiento de los consumos, lo que hacemos es establecer objetivos. ¿Vale? En general, como los consumos son mayores en industria, esto implica dos cosas. Primero, que los ahorros en valor absoluto van a ser mayores que lo que nos vamos a encontrar en terciario, pero generalmente el potencial de ahorro, relativamente hablando, en porcentaje, es menor que en terciario. Por lo que os decía, en la mayoría de las industrias llevan probablemente 20 o 30 años llevando a cabo medidas de ahorro, con lo cual se va captando poco a poco. No hay grandes medidas que llevar a cabo, sino que hay un trabajo continuo, un trabajo continuado. En terciario muchas veces lo que nos ocurre es que a lo mejor en los últimos 10 años se ha hecho muy poco y entonces ahí es posible captar más ahorro. ¿Vale? Aún así, la ventaja del sistema de gestión es que como estamos hablando de una mejora continua y tenemos un comité de energía dedicado precisamente a esto, lo que vamos a hacer es que aunque sean pequeños vamos a estar consiguiendo ahorros todos los años. Vamos a estar mejorando nuestro desempeño continuamente. ¿Vale? Aquí tendríamos simplemente un ejemplo de oportunidades de mejora. Para cada oportunidad de mejora en el sistema nosotros vamos a incluir el ahorro energético que se puede conseguir mediante la implantación de esta oportunidad de mejora, el ahorro económico, cuánto dinero nos vamos a ahorrar en base al precio de la electricidad o de los combustibles, y la inversión, ¿vale? Cuánto dinero me cuesta implantar esta mejora. Con lo cual, al final, todas las medidas van a depender de su rentabilidad, que es la relación entre la inversión y el ahorro económico, ¿vale? Y en base a eso, pues yo decidiré qué medidas en base a la rentabilidad son interesantes y, por tanto, las voy a convertir en objetivos y cuáles no son interesantes, ¿vale? Que el criterio para que una medida sea interesante o no es la rentabilidad, esto no nos lo dice la norma, esto nos lo dice la lógica, ¿no? Al final,
pues a todos nos interesa el ahorro de energía y el ahorro de emisiones, pero sobre todo en cualquier empresa lo más importante es que seamos rentables, ¿no? Que al final una medida sea rentable. Si una medida no la voy a recuperar en 20 años, probablemente no me interesa llevarla a cabo. ¿Vale? Os decía antes, y yo creo que es un punto importante, que si estamos en el sector industrial, si tenemos una industria, generalmente el implantar el sistema de gestión, incluso aunque sea desde cero, o sea, aunque sea el primer año, no lleva demasiado trabajo, porque muchos de los trabajos que nos pide el sistema de gestión ya los llevamos a cabo, ¿vale? Ya es normal que tengamos contadores, ya es normal que tengamos un seguimiento energético. Sí que vamos a tener que hacer una revisión energética y una línea base, pero bueno, sí que hay un trabajo que hay que hacer, evidentemente, pero no todo. Y luego, en general, hay un punto del sistema que en sector terciario suele llevar bastante trabajo y, sin embargo, en la industria no tanto, que es el control operacional, ¿vale? El control operacional son las labores de mantenimiento y operación que tenemos que llevar a cabo para que los sistemas funcionen de la forma más eficiente posible, ¿vale? Yo tengo que llevar un mantenimiento adecuado de una caldera o de un horno y, además, operarlo correctamente con unos horarios, unas consignas de temperatura y de presiones, de modo que no consuma más de lo que debe. Y esto en industria es mucho más común, que ya existe un control operacional más exhaustivo, con lo cual es fácil aplicar mejoras sin que esto suponga un cambio total de los trabajos, ¿vale? Entonces, yo creo que en conclusión, lo que nos encontramos en la industria es que ya estamos llevando a cabo muchos de los trabajos que nos van a ayudar a implantar el sistema de gestión, ¿vale? Y que muchas veces estamos haciendo gestión energética desde hace años y simplemente lo que nos falta es normalizarla, ¿no? Hacerla más cercana a lo que nos pide la norma, añadir algunos trabajos que nos están haciendo para tener nuestro sistema de gestión montado. ¿Vale? Nada, os recuerdo que si tenéis alguna duda, por supuesto, la contestamos al final, ¿vale? Ya no me voy a entretener muchísimo más, pero bueno, nos quedan todavía un par de puntos. Vamos a hablar precisamente de las líneas base, ¿vale? De las líneas de base. La norma nos dice que la línea de base es la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético. Una cosa que sí que no podemos evitar es que las normas tienden a tener un lenguaje que nos implica traducción, ¿no? Que luego tenemos que traducirlo al lenguaje real. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Lo que quiere decir es que yo rara vez voy a poder comparar el consumo de un año con el del otro año, ¿vale? Yo en 2020 consumí 100.000 kilovatios hora en este proceso y en 2021 voy a consumir 120.000. Y esto no significa que yo haya sido menos eficiente, ¿vale? Esto es un poco lo que nos viene a decir la norma. La comparación de consumos rara vez la vamos a poder hacer de forma directa. Casi siempre la vamos a hacer mediante una herramienta que nos relacione el consumo con las variables de las que el consumo depende. Esta herramienta puede ser muy sencilla, puede ser un indicador simplemente. Entonces digo, yo no voy a comparar el consumo total, voy a comparar el consumo por tonelada producida y esto me va a ayudar a ver si efectivamente estoy siendo más eficiente o no. ¿Vale? La línea de base es un poco más compleja o suele ser un poco más compleja que un indicador, porque en lugar de un cociente lo que es una regresión. Entonces me va a tener en cuenta la variable, pero me va a tener en cuenta la variable de una forma más compleja, más completa, ¿no? Por ejemplo, me va a decir, cuando la producción vale cero, el consumo vale cero, porque a lo mejor no. A lo mejor yo tengo una serie de consumos que no me quito, incluso aunque la producción fuera cero. Y esto me lo va a tener en cuenta la línea base, mientras que el indicador, al ser más simple, tiene sus ventajas, que es más fácil de construir y de que todo el mundo lo entienda, pero es más limitado. ¿Vale? Entonces, al final, nosotros vamos a construir una o varias líneas base, depende del caso, y unos indicadores que van a complementar estas líneas base. Y estas son las herramientas que vamos a utilizar para hacer un seguimiento del consumo y para evaluar, que esto es lo más importante, para evaluar si efectivamente estamos consiguiendo ahorros. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. ¿Vale? Esto es un ejemplo real, una industria manufacturera, la que se construyen piezas, si no me equivoco, es industria automovilística. Entonces yo en este caso se ha hecho mensualmente o diariamente, creo que es mensualmente en este caso. Cada mes del año tengo el número de piezas que se han construido y el consumo que he tenido.
Y podemos ver que efectivamente los puntos se asemejan mucho, en este caso, a una recta, con lo cual yo puedo matematizar el comportamiento energético en función de la variable. Y esto me va a permitir comprobar mes a mes si estoy donde debo estar. ¿Dónde debo estar? Por debajo de la línea. Mi objetivo es siempre estar por debajo de la línea. Si estoy por encima, está ocurriendo algo que no me gusta, estoy siendo ineficiente. ¿Vale? Entonces, al final, el objetivo de la línea base es matematizar, ser capaces de encontrar una expresión que me calcule el consumo energético en función de las variables, con dos objetivos. El primero, si yo estoy en un caso en el que soy capaz de conocer las variables a priori, porque son variables productivas y sé lo que voy a producir en los próximos meses, puedo adelantar el consumo, ¿no? Puedo hacer una estimación de consumo. Y sobre todo, y lo más importante, es lo que he dicho antes, voy a comparar, y creo que esto lo tengo, bueno, luego vuelvo a esta, lo tengo aquí. Voy a poder comparar mes a mes o día a día, depende del caso, en este caso está mes a mes, el consumo real, el que tengo por mi factura, con el consumo en base a la línea base que hemos generado, el consumo, digamos, simulado en base a las variables, al comportamiento de las variables. Y el ahorro que nosotros estamos consiguiendo no se define como lo que yo consumía el año pasado menos lo que consumo este, no. Se define en los sistemas de gestión como lo que yo he consumido comparado con lo que tendría que haber consumido en la línea base. Y yo tengo que consumir, en este caso es la fila de la izquierda, menos de lo que me dice la línea base. En ese caso, estoy consiguiendo un ahorro. ¿Vale? En este ejemplo que estamos viendo aquí, casi todos los meses estamos consiguiendo un ahorro, excepto uno que hemos tenido un consumo ligeramente superior al esperado. En la mayoría de los casos estamos consiguiendo un ahorro, porque el consumo real es menor que el consumo estimado, que el consumo que me dice la línea base que tendría que haber consumido. ¿Vale? Para ello, la línea base la vamos a construir utilizando el periodo anterior a la implantación del sistema, porque la línea base al final me va a dar cómo funcionaba la instalación antes del sistema de gestión. Y luego yo me voy a comparar la situación actual después del sistema de gestión con la situación antes. ¿Vale? En industria, como os digo, generalmente las variables suelen ser variables productivas, aunque esto va a depender de qué línea base utilicemos, si es general o es parcial, porque una de las cosas que nos encontramos en industria es que al tener más contadores podemos tener más líneas base. Podemos, que no significa que estemos obligados a hacerlas, ¿eh? Aquí ya tenemos que ver un poco qué es lo que nos interesa, porque muchas veces ocurre que esta parte del trabajo es muy bonita, o por lo menos a mí me lo parece, y en general cuando ayudamos a empresas a implantar y les enseñamos esto de las líneas base, a todo el mundo les suele gustar y le gusta hacerlo, le gusta trabajar, y luego cuando yo voy a auditar, a veces me encuentro que se han desarrollado 25 líneas base, pero que no se están utilizando, ¿vale? Porque no nos podemos olvidar que la línea base no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que yo voy a utilizar para evaluar ahorros. ¿Vale? Entonces, desarrollar la línea de base es la primera parte del trabajo, completamente necesario. La segunda es la que veíamos hace un minuto, que es utilizarla para establecer los ahorros, que es el objetivo final, ¿vale? De la línea base. Muy bien, pues ya para terminar, ya os digo un par de nociones respecto de las plataformas. Un sistema de gestión a día de hoy es un sistema documental, entonces lo que tenemos es una serie de procedimientos y muchos registros que funcionan como evidencias de trabajos que se están haciendo, de mantenimientos, de formaciones, de lo que se nos ocurra. Y luego tenemos una serie de herramientas, pues por ejemplo, la herramienta de cálculo de línea base, la herramienta de revisión energética, la herramienta de seguimiento de indicadores. Todo esto hasta la fecha pues se suele construir con herramientas en Excel, que es un programa que todos tenemos y que todos manejamos. Y funciona bien, en general los sistemas funcionan bien, pero es verdad que cuando tenemos en una industria muchos contadores, que empieza a ser común que tengamos cientos de contadores, y además que el equipo de gestión a lo mejor está manejando 4 instalaciones distintas, pues empezamos a tener que manejar demasiada información para lo que nos permite el Excel. ¿Vale? Entonces se han desarrollado y se siguen desarrollando una serie de plataformas informáticas para la gestión energética, para ayudarnos con la gestión energética. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Bueno, la primera ventaja es que directamente estas plataformas informáticas leen los contadores, con lo cual
directamente descargan la información del consumo en la plataforma, con lo cual ya nos va a hacer un balance energético, la información para la revisión energética. Luego estas plataformas ya tienen módulos de línea base, con lo cual ellos mismos pueden calcular estas regresiones o proponernos regresiones en base a los datos de variables y del consumo. Luego yo puedo seleccionar las que quiero o incluso introducir yo una. Y el seguimiento también se hace de forma automática. ¿Vale? Entonces, hoy en día no es obligatorio, ni muchísimo menos, tener estas plataformas para implantar o mantener el sistema de gestión, pero sí que estamos viendo en el sector, sí que los que nos dedicamos a esto, sí que estamos viendo que claramente tienen ventajas y que sobre todo para grandes instalaciones con muchas variables, con muchos consumos, con muchos contadores, tiene sentido empezar a automatizar el trabajo y sobre todo a poder programar, porque otra de las ventajas que nos ofrecen estas herramientas es la programación. Yo puedo programar alarmas cuando el indicador se pase de cierto valor. Yo puedo marcar unos rangos de aceptación. Yo puedo ir incluyendo nueva monitorización. O sea, al final nos permite una serie de ventajas que si yo tengo que trabajar a mano, por supuesto, lo voy a hacer, pero me va a llevar mucho más tiempo. ¿Vale? Ya os digo, nosotros seguimos implantando, si el cliente quiere, se implanta en base a una plataforma o si no, se sigue haciendo de forma más manual. Pero bueno, sí que me parece interesante, creo que tengo algún otro pantallazo de seguimiento de consumos, de seguimiento de indicadores, sí que me parece interesante comentároslo porque creo que de aquí a unos años casi todos los sistemas, sobre todo en el sector industrial, que es donde tenemos más información, donde los sistemas manejan más información, creo que en el sector industrial de aquí a unos años prácticamente todos los sistemas se construirán y el mantenimiento del sistema se hará utilizando estas plataformas informáticas. Y nada más, como siempre, os vamos a facilitar esta presentación. Además, creo que el webinar también se queda grabado y lo colgamos en YouTube. Y como os hemos dicho al principio de la sesión, ahora vamos a dejar unos minutos para que si alguien no ha puesto y si le surge alguna duda, la ponga en el apartado de preguntas o en el chat. Y ahora, en 5 minutos, respondemos a todas las preguntas que han surgido. Muchas gracias a todos por vuestra participación en el webinar y nada, espero que os haya resultado útil. Ahora nos conectamos para responder las preguntas.
Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas que nos habéis planteado. Nos preguntaba Luis que un consumidor electrointensivo, ¿cuándo tiene que implantar, qué plazo tiene para implantar la ISO 50001? Bueno, pues sí, a ver, el Real Decreto Electrointensivo se exige la obligación de que antes de diciembre de 2022 los consumidores electrointensivos estén ya certificados. O sea que, bueno, como sabéis, los plazos para implantarlo varían mucho del trabajo, ¿no? De la situación concreta de cada empresa. Pues contad con que 6 meses antes sería lo ideal, que por lo menos 6 meses antes empezaseis a trabajar a darle con la forma de la 50001. Nos pregunta Miriam que si vamos a enviar el mail con la presentación y el enlace al vídeo. Sí, como decíamos, lo tendréis, en unos días os lo hacemos llegar a todos. También tenemos una pregunta de María sobre líneas base. Nos dice que cuántas líneas base, Alejandro, tiene que definir cada empresa. Vale, buena pregunta. Vamos a ver, no hay un número, la norma no establece un número. Normalmente se pide que por lo menos, por cada suministro energético, se construya una línea base. Si tenemos electricidad y gas natural, pues esas dos. Y luego sí que puede ocurrir que hay auditores que son más exigentes y que piden que hagamos líneas base para los usos significativos. Digamos, cada uso significativo tendría que estar controlado, si no con una línea base, al menos con un indicador. Pero ya os digo, por lo menos una por suministro, yo diría. Claro, ahí lo ideal, ¿no, Alejandro? Es que siempre y cuando esos usos significativos estén medidos, claro. Porque si al final esto lo haces con datos... Absolutamente, la medición es fundamental. Si no tenemos algo medido, no tiene sentido hacer una línea base. Vale. Nos preguntan también, Álvaro, que cuál es la secuencia lógica de implantación de un sistema de gestión de la energía, el coste y si existen subvenciones. Bueno, yo hablo de la secuencia lógica y Marta os contesta la parte de dineros. En principio, por nosotros lo que solemos proponer es empezar con la parte técnica. ¿De acuerdo? A lo mejor se empieza con una auditoría energética o se utiliza una auditoría energética que ya se haya realizado para construir toda la planificación energética. Esto es la revisión energética, línea base, etcétera. A partir de ahí, y esto es muy importante, yo no puedo montar un sistema de gestión de energía para otra empresa. Yo puedo ayudar, pero el sistema de gestión es vuestro, ¿no? Es de la empresa que lo implanta. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente para marcar unos objetivos y para ver cómo se va a llevar a cabo la comunicación, comprobar que el control operacional existe. Pero la secuencia lógica yo creo que es empezar con la parte técnica, con los kilovatios hora, digamos, eso, revisión energética y línea base, y luego todos los procedimientos. Vale, bueno, respecto al tema del coste y subvención, pues el coste, Álvaro, depende mucho de la situación de la empresa. Y relacionado con la pregunta de antes también, nosotros los proyectos de implantación, los proyectos de colaboración en la implantación, como decía Alejandro, muchas veces les damos una primera fase que es muy interesante, que le llamamos el análisis de brechas o el gap análisis, que nos sirve para ver cuál es la situación de la empresa, qué le falta para llegar a alcanzar la norma, ¿no? Porque muchas empresas y sobre todo en el sector en el que hablamos, ¿no? En el sector industrial, que lo normal es que tengáis muchísimo trabajo hecho. Entonces, que con ese análisis de brechas nos ayuda a hacer una foto de en qué hay que trabajar, en qué tenemos que ayudaros. Y así también definimos como un plan de acciones de cosas pendientes, entre comillas, en las que hay que trabajar, fechas, plazos, digamos, y podemos sacar también un presupuesto para ayudaros hasta el final, ¿no? Hasta la resolución de las posibles no conformidades que surgiesen en la auditoría de certificación, si es que las hubiese. Respecto a subvenciones, hay algo, depende de las comunidades autónomas,
había una línea de ayudas, yo creo que ha finalizado, y estaba muy ligada a que implantase la 50.001, pero con sistemas de operación, o sea, sistemas de gestión de la operación, ligados a equipos. Pero bueno, con inversiones muy, muy grandes. Entonces, en general, a día de hoy, no existen líneas de subvención específicas para implantar solo la 50.001. Después, nos preguntabais también con respecto a las líneas base, nos dicen que no me queda muy claro si hay una correlación mínima aceptable. Sí, sí tiene que haberla, pero es verdad que la norma no se mete en eso. Entonces sí debe haber una correlación mínima, pues, ¿no? Pero al final tiene que ir también un poco con la lógica del que lo construye, ¿no? Nosotros, por ejemplo, solemos utilizar de referencia el protocolo de medida y verificación, el IPMVP, que es de donde viene, donde se empezó a hablar de líneas base en el sector de la energía, que ahí se suele hablar de una R cuadrada de 0,75, pero sobre todo es que yo cuando las construyo veo que puedo fiarme de la línea base, porque si no, no tiene sentido utilizar. Entonces, al final es una decisión a la hora de construirla. Vale. También nos dicen que, no sé si esta pregunta, si está del todo formulada, nos habla de que tienen Álvaro nos dice que en su organización tienen implantada la 14.001 y otra norma propia del sector de automoción y que está en Castilla y León. Bueno, todas estas normas de sistemas de gestión son un punto de partida estupendo para implantar la 50.001. Y hay muchos, muchos puntos que son comunes. Entonces, que a la hora de implantar la 50.000, solamente hay que, digamos, completar con que esos puntos también se van a hacer de ese modo en lo que respecta a energía. Es muy sencillo integrarlos, ¿vale? El trabajo, el esfuerzo va a ser muy poquito. Y después hay una pregunta de Laura que nos pregunta sobre las plataformas de gestión de la energía. Nos dice si en una empresa en la que, nos pregunta, en una empresa en la que ya tienen sistemas de monitorización, si podrían volcarla a este tipo de plataformas ISO 50001. Pues sí, Laura, es muy común que nos encontremos con empresas que tienen sistemas muy completos de monitorización, pero que les falta esa parte, completar con esa parte de plataformas que pueden echar una mano para el tema de líneas base y de tener todo centralizado. Y normalmente estas plataformas pueden integrar todos esos sistemas de monitorización sin problema. Bueno, pues creo que no hay, a ver si nos estáis preguntando, nos preguntan también si hemos implantado monitorización en una plataforma en software mesh. Pues la verdad es que no sé contestarte, Álvaro. Hemos trabajado con varios, pero esa no me suena, ¿no? No sabemos decirte, podemos mirarlo. Bueno, pues no hay más preguntas. De todos modos, podéis tener nuestros correos, podéis escribirnos o llamarnos, estaremos encantados. Y si necesitáis ayuda, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido de provecho. Muchísimas gracias a todos por la participación y nada, os mandaremos tanto la presentación como la grabación.